Bienvenidos nuevamente, estimados hermanos en Jesús y María. Les saluda su servidor Hernán Guerrero, del sitio de Jericó Mater Fátima, desde México. Estimadísimo Jaime, a nombre de Mater Fátima, sea bienvenido nuevamente a este encuentro virtual sobre sitio de Jericó, el cual busca ser un recurso formativo adicional en el itinerario de preparación espiritual para el sitio de Jericó Mundial, que se llevará a cabo de este 7 al 13 de octubre, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Agradecemos tu generosa entrega en obsequiarnos esta segunda conferencia, que en complemento al tema de ayer sobre el engaño de la nueva era, ahora versará sobre el poder destructor del ocultismo. Bienvenido nuevamente a quienes nos están viendo a través de nuestros canales de YouTube y Facebook de Mater Fátima. Para quienes no conocen aún a nuestro ponente, nos congratulamos en compartirles el extenso currículum de nuestro amigo y hermano en Cristo, Jaime Duarte Martínez. Jaime es maestro en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública, licenciado en Relaciones Internacionales por la ENEP UNAM, catedrático en varias universidades, consultor en Imagen y Comunicación Política y Corporativa, autor de 7 libros sobre temas de geopolítica, nueva era y comunicación. Es director de la organización cívica Héroes Hoy, AC, como director y fundador del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era CISNE en 2012. Institución católica, donde ha visitado más de 40 ciudades en México, Estados Unidos, Nicaragua y Colombia, impartido más de 300 conferencias y hablado ante más de 50,000 personas para orientar y alertar a la Iglesia sobre el peligro del movimiento New Age, conductor semanal de Cisne Radio y Televisión en Internet, y es uno más de los fundadores del movimiento social católico Viva Cristo Rey, mexicano católico con 53 años de edad y padre de familia BIFAC. Encomendamos esta conferencia al Inmaculado Corazón de María. Gracias, Jaime, nuevamente por compartirnos tu tiempo y conocimiento en estos temas tan relevantes para nuestra formación y provecho espiritual en Cristo. Te cedemos la palabra. Muchas gracias. Pasemos ahora al cuarto componente del movimiento Nueva Era, de esta mezcla, de este cóctel explosivo ciertamente. Se trata de el ingrediente más amargo, el más funesto, el más peligroso. Partamos de la advertencia del apóstol San Pablo ahora en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, cuando dice: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores. En septiembre del año 2015, el portal Religión y Libertad publicó una nota que fue escalofriante. Los 150 exorcistas italianos avisan: se agrava la emergencia del ocultismo y el satanismo. En portada, en ese entonces, el padre Francisco Abamonte refería sobre este importantísimo desafío. Vamos a ver a continuación el siguiente video, cuyo guión fue elaborado por un servidor como director del Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, CISNE, y compartido con el licenciado Roberto Farrell en un programa especial sobre el tema que hoy aquí nos ocupa y que nos va a dar una perspectiva rápida, muy completa, de lo que es pues este ingrediente que desde este momento hay que tenerlo muy claro. Es uno de los más peligrosos y devastadores que contiene en su panza este movimiento herético New Age.
El ocultismo es hoy una de las corrientes más comunes y peligrosas que forman parte del movimiento herético New Age o Nueva Era, que se caracteriza por alejar a los creyentes de la verdadera fe, de la iglesia, de los sacramentos y del camino de la salvación. El vocablo oculto, que define lo que está escondido, se deriva en la palabra ocultismo, que se refiere a dar a conocer lo que estaba oculto y que remite a todas aquellas prácticas que nos muestran una visión del mundo desde una perspectiva mágica y sobrenatural, como señala Jean Laurent en su obra Grandes Enigmas del Ocultismo. Por su parte, el obispo de Stockton, California, Estados Unidos, Monseñor Donald Montrose, indica que por ocultismo se entiende una influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios y comúnmente se asocia con lo que tiene influencia demoníaca. Al finalizar el primer Congreso Mundial de Iglesias Satánicas en Nueva York, en 1982, los asistentes asumieron un compromiso mediante la consigna: es el momento de sacar a Satanás a las calles. El ocultismo engloba una amplia gama de creencias y prácticas que son peligrosas trampas que el demonio pone astutamente ante la criatura humana para alejarla de Dios, perturbarla, infestarla, vejarla, enfermarla, poseerla y matarla. Algunas de estas prácticas son las siguientes: la adivinación o mancias, astrología u horóscopos, cartomancia o tarot, carta astral, quiromancia o lectura de la mano, numerología, runas, cocos y café. Los poderes paranormales o parapsicología, percepción extrasensorial y fenómenos psíquicos, telepatía, clarividencia, clariaudiencia, precognición, retrocognición, telequinesia, poltergeist, método Silva de control mental y apertura del tercer ojo. Las supersticiones, buena y mala suerte, fetiches o amuletos populares, devociones equivocadas a los santos, culto a falsos santos como Malverde o el Niño Fidencio y la devoción a la llamada Santa Muerte. La magia, brujería y hechicería, chamanismo, curanderismo y nahualismo, santería, limpias, viajes astrales, hadas, elfos, duendes, trolls, Halloween, beber o verter sangre y ofrecerla, y pasar por círculos de fuego. Espiritismo, Ouija, channeling, santería, vudú, ángeles zodiacales como guías y seres de luz, niños índigo, niños cristal, niños arcoíris, eneagrama, curso de milagros, reconnection healing, hipnosis, curación por péndulo y constelaciones familiares. Demonismo, luciferismo, misas rojas y satanismo, misas negras. Tribus urbanas como darks, góticos, vampiros y zombies. Sellos del demonio, que emplea para influir y dañar mediante piercing, escarificaciones y tatuajes. El culto al demonio ha estado presente en el mundo desde tiempos inmemorables en la idolatría, profanaciones y actos sacrílegos, blasfemias, textos apóstatas y heréticos, grupos gnósticos, sociedades secretas, música siniestra, templos luciféricos, orgías sexuales, sectas satánicas, asesinatos macabros y magia sexual. En todos los casos, el común denominador es la hierofobia, el odio profundo a la fe, a lo santo y bendito, al cristianismo, a la moral, a los sacramentos y a la Iglesia Católica, es decir, el odio a Dios. Tremendo esto que hemos visto. Vamos ahora a desgranar y explicar cada uno de estos componentes o subcorrientes que yacen dentro de este elemento nocivo gravísimo. Para ello recordemos que el ocultismo se puede definir de diferentes formas, como lo que está escondido, como las prácticas bajo una visión mágica y sobrenatural, y esta que a mí me gusta porque lo explica mejor. La influencia suprahumana o sobrenatural que no es de Dios, sino del demonio. Y aquí, queridos amigos, es inevitable citar a este personaje. Existe. La Iglesia lo ha denunciado. Y no es que lo defienda, sino que la realidad
evangélica sobrenatural respecto a este ser no puede ser negada. El enemigo sí existe. Las Sagradas Escrituras, como pueden apreciar, mencionan a los ángeles caídos como al mismísimo demonio, hasta en 118 citas, 34 en el Antiguo Testamento, 84 en el Nuevo. Y a este respecto, pues me parece que necesitamos tener una claridad al respecto. El enemigo, Satanás, es homicida desde el principio. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Es el lobo, el ladrón que solo viene a robar y a matar. El Papa Juan Pablo II llegó a expresar en cierta ocasión en sus catequesis, hablando sobre esta realidad pavorosa, que quien niega la existencia del demonio está negando el evangelio. Por supuesto, claro. Y es que a este respecto necesitamos tener, insisto, claridad y aceptar la veracidad, nos guste o no nos guste. Nuestro Señor Jesús, Él mismo llegó a expresar en Lucas capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De modo que, si negamos, pues, al enemigo mortal, número uno del hombre, de la iglesia, de Dios, entonces estamos de alguna manera también negando la razón del por qué Jesús es nuestro Salvador y Redentor. ¿Recuerdan? Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del demonio. En ese sentido, vamos entonces a continuación a hablar del maligno y su riesgo, de lo que es hoy, lamentablemente, la manera o la forma en la que domina a los seres humanos. Y para ello hay que entender algunas cosas básicas como introducción a este aspecto, a este tema. El enemigo va a buscar a través de tres formas engañarnos. Número uno, negar su existencia. Número dos, darnos miedo. Y número tres, hacernos creer, y le funciona a la perfección, que es más poderoso que Dios. Y sin embargo ya está vencido. Tan es así que el apóstol San Pedro menciona que es como un perro rabioso que está amarrado, pero pues solo puede dañar a aquel que se acerca. Palabras que repite o retoma de igual manera San Agustín. Y San Juan Crisóstomo lo deja claro. En palabras más, palabras menos, dice que si hablamos del demonio, no es para asustarnos, pero para hacernos comprender que éste existe y que puede en efecto dañarnos. Sin embargo, saber cómo trabaja u opera nos va a todos nosotros a darnos una gran tranquilidad. Así es, que no nos quepa duda. Satanás está vencido por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo aquel que entra a sus terrenos puede ser mordido, pues, por este perro o por este príncipe de las tinieblas. Vamos entonces a repasar del video introductorio cuáles son los componentes que subyacen dentro del ocultismo. Vamos a enumerarlos primero y después a explicar cada uno con ejemplos muy palpables. Adivinación, superstición, poderes paranormales,
Magia, brujería y hechicería se pueden agrupar en un solo punto. El espiritismo, el demonismo propiamente, con sus dos vertientes, luciférica y satánica, y un componente que yo agrego, y es la ritualización, que a continuación vamos a explicar, y que es muy importante que comprendamos a efecto de evitar entrar a la boca del lobo. Comencemos con este y expliquemos brevemente cuáles son los actos y procedimientos que conllevan. Muy bien. Hay que comprender primero que un ritual es un procedimiento que se sigue para lograr algo. Y en el mundo ocultista es para recibir de Satanás alguna facultad, algún poder, algún don, algún beneficio. Recordemos aquel pasaje de las Escrituras cuando Jesucristo fue tentado en el desierto. Bueno, donde le prometió el maligno a Jesús, al Señor, darle todo aquello que quisiera siempre y cuando se postrara. Bueno, y en este punto de la ritualización se refiere a que hay objetos, hay lugares, hay palabras, hay cosas que se ofrecen y que entran dentro de una secuencia, todas juntas o algunas por separado, y todo ello da lugar a lo que es la ritualización. Vamos a poner ejemplos y va a quedar todavía mucho más claro. Dentro de estos componentes, que son 5, empecemos por la atmósfera y condiciones. Sí, mucho cuidado cuando ustedes acudan a un lugar en el que aparezca obscuridad, fuego o símbolos, la cochera de su casa en la noche, una cueva, que les lleven a un concierto de música, particularmente de rock, por ejemplo, puede ser hasta de música electrónica, vamos, como ello, que se enciendan antorchas, que haya fogatas, hablaremos de los círculos de fuego, que tienen un significado particular. Bueno, cuando todo eso esté presente, mucho cuidado, porque estamos entrando tal cual a los terrenos del maligno. Un componente más es la invocación. Esto es que hay una persona que canta, habla o entrega un documento y a través de la letra de las canciones, de signos, de amuletos y talismanes, hace un llamado, hace una invitación a algo, a alguien o a algunos, pero obviamente no hablamos de fuerzas humanas, sino a poderes malignos. Y puede ser que tú entiendas el lenguaje o que no lo entiendas, eso no importa. Esto, pues, es sumamente arriesgado y peligroso. Como ello, la pérdida de la conciencia, mediante estados alterados de la misma, porque te dieron drogas, alcohol, hongos alucinógenos en algunas poblados o zonas selvas, cuando se toquen con frenesí los tambores o se utilicen pues, así con un ritmo vertiginoso, como ello luces, imágenes estroboscópicas o ruidos y sonidos infra o ultrasónicos. Miren, se ha visto, por ejemplo, que en algunos rituales en África, y vamos a ver algunos ejemplos, a las personas en ese ambiente ya oscuro, donde hay una persona que empieza a decir una serie de cosas que tal vez tú no entiendes en otro idioma, dialecto o lengua, y de pronto te dieron algo por allí a tomar, empiezas a marearte, ¿verdad? O como ello, ¿qué tal?
en un concierto, tal cual. Los chicos que llegan alcoholizados o previamente por ahí probaron algún enervante, pues con la música, el sonido, empiezan a tener efectos en la cabeza, empiezan sin darse cuenta a participar en un ritual para algún propósito que tal vez solo el cantante o los productores saben en qué consiste. Vamos, entraste a una trampa sin darte cuenta. Un siguiente componente es el ofrecimiento de sangre, ya sea del participante o de un animal. Esta fotografía es real. Se trata de una mujer que está sumergida en una tina de sangre, desnuda completamente, y está ofreciendo su sangre para algún propósito. Y el último componente, y esto viene a cerrar ya el círculo de la ritualización, es cuando el dirigente, llámese cantante de rock, llámese el tío, el abuelo, alguien, un amigo, pues, y por supuesto un mago, un chamán, un brujo, finalmente es un sacerdote del demonio, empieza con instrumentos a realizar finalmente este ritual. ¿Lo pueden ver ahí? Sangre, cuchillos, tinta, plumas y demás ingredientes que emplea. Cuando, por tanto, estos 5 elementos se conjugan, estamos entonces ya en la boca del lobo. Quieras o no quieras, estás participando en estos terrenos del maligno, en donde se te va a dar, vas a recibir, incluso si no lo quieres o por ignorancia, una serie de regalos espirituales. Y si tú fuiste de manera consciente y sabes a lo que ibas, bueno, pues probablemente consigas lo que quieras. Poder, dinero, fama, mujeres. Y que se entienda, por favor, no estoy aquí alentando a que lo hagan, porque como va a quedar muy claro, pues esto acaba finalmente por dañarnos espiritualmente, dañarnos en la persona, en nuestros sentidos, dañar nuestra relación con Dios y evidentemente pues ser sujetos a cualquier tipo de las formas de asedio diabólico que ya mencionamos al inicio en la primera parte. Y claro, evidentemente llevarnos al infierno, a la condenación eterna. En ese sentido, pues mucho cuidado cuando, como hemos apreciado, te invitan a ti a obtener algún beneficio a través de todo esto. Hemos conocido así casos como el de un chico que va a un paraje ahí solitario, en la oscuridad, para que logre acreditar el semestre o pasar una materia, ¿no? Supongamos matemáticas, y le piden que lleve una gallina blanca para un trabajo bueno. Y entonces entra un círculo de fuego. Cuidado, en Deuteronomio y en Levítico encontramos la advertencia de los círculos de fuego que repudia Yahvé, pues precisamente por esto. Pero el ocultismo y los sacerdotes del demonio saben perfectamente lo que hacen y lo que logran. Bueno, terrible. Entra al círculo en la noche, sale un chamán quien bebió peyote, empieza a bailar al ritmo de los tambores y de pronto pierde el conocimiento, pone los ojos en blanco o en negro, depende qué tipo de espíritus malignos lo hayan poseído, y bailando de una manera descompuesta. Yo vi eso, nadie me lo cuenta, imposible para una persona en sus 5 sentidos, la manera en la que dobla la espalda al revés. Bueno, en fin, acaba tomando la gallina blanca, le rompe el cuello, absorbe la sangre y empieza a escupirle a ese joven, y él no se da cuenta que pues de alguna manera quedó consagrado al demonio.
La sorpresa que se pueden llevar es que tal vez en ese mismo círculo entran otras personas simultáneamente que el chico, y ellos llevaban una gallina negra. El procedimiento es el mismo, pero ahora el brujo toma esas gallinas negras, les rompe el cuello, saca la sangre, escupe y le cae al joven que llevaba la gallina blanca. Para el caso es el mismo, queda de esa manera consagrado a Satanás. Otro ejemplo que conocí en alguno de los viajes que he realizado a lo largo y ancho del país y que sucedió en diversas ciudades por un tiempo, fue el caso de la afiliación al vampirismo. Verán, en las noches los jóvenes entraban a los cementerios a escondidas, no solo de la vigilancia, sino de sus papás, y al que iban a afiliar a su secta vampírica, lo subían a una tumba, la rodeaban en círculo, ponían música siniestra. El líder de la secta les ordenaba pues bailar, cantar, en fin, pronunciar una serie de palabras, paraba la música y les ordenaba cortarse una parte de su cuerpo. Y esa sangre debía ser absorbida por el chico que iba a ser incorporado en el centro de la tumba, arriba de la tumba. Luego de lo cual se pronunciaban unas palabras y de esa manera quedaba consagrado a la secta, vamos, afiliado a este grupo vampiresco. Así es como vimos en alguna ocasión, o en varias ocasiones en conciertos de rock, como de Alice Cooper, no se diga por ahí de Black Sabbath con Ozzy Osbourne y otros, en fin, que llegaban a sus conciertos en vivo y con animales como gallinas, como gatos o como serpientes, las degollaban y la sangre caliente la arrojaban entre el público, mismo que abría los jóvenes la boca o los brazos para que les cayera. Esto y muchos ejemplos más nos hablan del poder que tiene la sangre como consagración a Satanás. No hagas tampoco pactos de amor uniendo tu muñeca con la de otra persona, porque tampoco es correcto, además de que puede ser poco sano. Bueno, a través de la sangre, fíjense muy bien, se logran esos pactos con el demonio. O sea, si Jesús derramó su sangre preciosa por ti y por mí para salvarnos, el enemigo más bien lo que hace es que invita a los hijos de Dios a que derramen su sangre por él. Y de esa manera se logren pues muchos objetivos y propósitos, lo cual no es fácil deshacer y que genera de verdad males terribles. Lo escucharon en el video previo. El enemigo tiene la capacidad, el poder de enfermar, de perturbar y pues claro, de matar, así como lo escuchan. Pasamos ahora a otro componente que se refiere a la adivinación. El deseo de conocer el futuro, las llamadas mancias. Son innumerables. Yo he identificado más de 25 hasta 30 formas de adivinación. Algunas de estas son los horóscopos. Terrible encontrarnos hoy en la televisión abierta, que a diferentes horas del día se nos platican los horóscopos. Bueno, además de ser una tomada de pelo, pues incurrimos en un daño al atribuirle a y darle un significado que realmente no debe tener en nuestra vida, un impacto, una relación, y tomar decisiones con base en eso, que es lo peor. Hay una explicación muy completa que solemos nosotros compartir en nuestras charlas. No hay el tiempo para ello, pero quedémonos con esto. Por favor, cuando te pregunten tu signo zodiacal, responde, por favor, que eres el signo de la cruz, que tú no eres Sagitario ni Géminis y que no te dejas regir tu vida por lo que esto dice. Se ha llegado al extremo de personas que se guían por lo que esto afirma, ¿no? Si, no sé,
cáncer te dice no salgas el día de hoy porque te va a ir mal, bueno, pues claro que te va a ir mal porque no fuiste a la escuela, no fuiste a trabajar, no recogiste a los niños del colegio, evidentemente. Cuando uno compara los diferentes calendarios astrológicos, los horóscopos, como le llamo, que hay en revistas, en periódicos, en televisión, uno va a darse cuenta que son diferentes. Esto es un caos. Por favor, no se dejen manipular. Podríamos hablar también de la quiromancia, la lectura de la mano que realizan gitanos y donde la gente cree a ciegas lo que esto dice, como el caso de aquella pobre chica que alguna vez le leyeron la mano y le dijeron, la línea delgada cruza la gruesa, vas a morir. Y vivía en la zozobra pensando que iba a fallecer. O ella misma, ¿no? En otro hecho también, ¿qué tal? La línea delgada cruza la gruesa, vas a ser prostituta. ¿Y qué creen? No estudió la universidad porque pensó que iba a ser prostituta. Y como eso pueden haber tantos timadores. Bueno, en fin, ¿qué tal la lectura del café? Como la lectura de la esfera de cristal, en la que más de uno suele caer, cuando además se atreven a decirte que alguien te está haciendo mal, que te desearon el mal de ojo, que quieren acabar contigo. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Bueno, pues entonces vas a buscar, te enganchas a alguien que te pueda ayudar a salir del atolladero. Y claro, acudiendo también a prácticas ocultistas, que es todavía peor, y lo que hace es que afianza finalmente esa relación con el demonio. Terrible. Así podríamos hablar de la lectura de los cocos, como en su momento los psíquicos, Walter Mercado y otros, ¿verdad?, que a través de los medios de comunicación engañan a millones de personas y los hemos hecho ricos debido a nuestra ignorancia. ¿Qué decir, por ejemplo, de la cartomancia o formas más refinadas como la numerología? ¿Tú crees que porque te dicen que 1 más 1 más 1 es igual a 3, por tanto, lo que ellos digan respecto al número, al día que naciste, la hora, el calendario, hagan suma, resta y por tanto va a ser el resultado que se pueda obtener? Bueno, pues evidentemente es un engaño. Cuidado con eso. Supersticiones. Esto es tal vez de lo más común en lo que incurrimos los católicos, ya sea para evitar la mala suerte o para lograr la buena. Veamos. En pantalla muestro algunas imágenes que tratan de sintetizar o explicar varios de estos objetos o situaciones en los que solemos caer en la trampa. La pata de conejo, cruzar los dedos, los ajos allí. ¿Qué tal la ropa interior de un color roja, amarilla, en fin? La herradura, el gato negro. Cuidado con tirar la sal. En las bodas, aventar el ramo. ¿Qué decir de los que van a viajar o quieren viajar todo el año y utilizan como ritual el 31 de diciembre o 1 de enero, cuando entran y salen 12 veces y de acuerdo con esto, pues será el éxito para viajar? Bueno, como eso, ¿qué decir del trébol de 4 hojas? Y tantas y tantísimas formas que existen para supuestamente lograr nuestros objetivos. Esto evidentemente pues es un engaño, es un equívoco. Como ello, el culto equivocado que damos a los santos. Por ejemplo, San Martín, caballero. ¿Qué decir de Judas, de San Judas? Ya se vende a San Antonio de Cabeza con su base para el noviazgo. Quiero aclarar en cuanto a San Judas Tadeo que en México particularmente se le da un culto incluso mayor a la Eucaristía y a Dios uno y trino. Está expuesto el Santísimo
y la gente corre el día 28 de octubre llevando a su santo, a la efigie, sin importar si hay misa en ese momento, celebración eucarística, si es la consagración, si es una hora santa, no importa, lo más valioso es San Juditas, cuidado con ello. Y bueno, de San Antonio es claro, cuando hay mujeres que creen que al ponerlo de cabeza pueden lograr salir de la soltería. En cuanto a San Charbel, hay quienes le atribuyen a los moños o listones de colores ciertas propiedades o poderes. Respecto a la Virgen, lamentablemente, pues también vemos casos donde hay hermanos nuestros que comparten cadenas a través de WhatsApp o redes sociales, antes era por correo electrónico, diciendo que si pasaban la imagen de la Virgen, bueno, pues se podían conseguir favores, pero si no se hacía, se tenían en cambio maldiciones. Cuidado con ello. Con eso el culto a falsos santos o piratas, como les llamamos, como Malverde, que es venerado o adorado por los narcotraficantes, el niño Fidencio en el espiritismo, Teresa Urrea, la santa de Cabora, también en el espiritismo, Juan Soldado de igual manera, y algunos otros por ahí como la llamada Santa María, la Juaricua, no existe, pero que hay quienes la invocan para evitar de ser desalojados de una casa que están rentando. Y bueno, cosas así absurdas o ridículas. Y en este campo es donde encontramos a la efigie de la muerte. Yo conocí al introductor de esta en México y él me contó que mediante un contrato, un negocio muy suculento en Estados Unidos y México, él lograba importar a nuestro país trailers con cargas de esta efigie. Cuando él preguntó de dónde venía o quién las producía, le dijeron que venía del satanismo. Y bueno, hay una amplia explicación en torno al tema que no doy ahora, pero es lamentable y triste que se le rinda culto a esta efigie. Hoy ha adquirido otra fisonomía, ya con carne, se le ha llamado Ángel de la Santa Muerte, pero para el caso es lo mismo. Dependiendo de sus colores, dependiendo de lo que use o cargue, será el significado o poder que ésta pueda obtener. Vamos, lo que la gente pueda obtener. Conozco el caso de una mujer, tristemente, que no podía pasar la frontera de México a Estados Unidos porque no tenía documentos. Y desesperada, le pidió a la muerte le ayudara. Se cortó parte de su muñeca y esa sangre que cayó sobre una efigie de tamaño natural lo hizo para generar un acuerdo o un pacto. Y la sorpresa es que logró, sin papeles, visa, etcétera, cruzar a la Unión Americana. Sin embargo, el resultado es terrible. Me escribe por Facebook la hermana para explicarme que su hermana ahora no puede regresar a México porque cayó en una red de trata de blancas. Claro, pues nunca le preguntó al Señor cuál era su voluntad respecto a ir allá o no a Estados Unidos. Terrible lo que le costó este capricho y este pacto con esta efigie, que finalmente es un culto aberrante al demonio. Poderes paranormales para psicología. Bueno, se trata de buscar, como lo explicamos en la primera parte, a través de diferentes formas, tener acceso a poderes de todo tipo. Poderes para conocer el futuro, para conocer el pasado, conocer el presente. Llevan nombres como clarividencia, claudiaudiencia, precognición, retrocognición, telepatía, para hablar con personas sin otros medios, sino solo la mente, y bueno, incluso facultades para poder incidir sobre la materia, para atraer objetos o alejarlos. Eso lo vemos en cintas New Age como Star Wars, los poderes que utilizan los caballeros Jedi o el lado oscuro de la fuerza. Cuidado con
la búsqueda de estos. Y mencionamos en el tema anterior, cómo a través de la yoga es un medio que se emplea precisamente para granjearse de estas facultades. Magia, brujería y hechicería. Yo hablé en su momento con algunos brujos exsatánicos, exsanteros. Y recuerdo cuando le pregunté a uno de ellos en torno a la magia de colores. Claro, hoy las brujas no son como esta caricatura. Las brujas han cambiado, ahora son guapas y son buenas, tienen corazón. Y a través de este engaño sutil, pues logran en efecto que muchos caigan en las redes, atraídos y seducidos también por la belleza de ciertas brujas, ciertamente, y lo que hacen finalmente es caer en sus hechizos o en brujos. Les hablaba de los colores, sí, porque una manera de que la gente se acerque a la magia es haciéndole creer que esta no es mala, porque puede utilizarla para fines como el amor, utilizando el color rojo como vela o el azul para el príncipe azul. Y así, en fin, no hacemos la descripción de cada una de estas, pero en este campo debemos estar muy atentos, porque el enemigo sí puede lograr prodigios. Y aquí hablo, por ejemplo, de lo que es la cirugía espiritual. La creencia supuestamente de que una bruja blanca allá en un poblado lejano puede extraer del cuerpo un órgano enfermo, un cáncer. Se ha descubierto que hay un gran engaño en todo esto, cuando un asistente lo que hace discretamente es extraer tal vez de una gallina el hígado con sangre, así, y hace la simulación. Sin embargo, sí es posible hablar, aunque en un porcentaje bajísimo, en cuanto a que existan brujas blancas que puedan lograr estas proezas. Sí es posible, pero eso es mínimo, tal vez un 1%. El 99% es charlatanería. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque al acudir a estos lugares nos vemos envueltos precisamente en ese engaño. A este respecto, nosotros hemos advertido en nuestros programas de radio y televisión, en Cisne Radio, por ejemplo, acerca de los peligros que tiene la brujería, que ha experimentado en las últimas décadas un boom impresionante. En este campo, recordamos la advertencia que hacemos cuando arranca el mes de octubre, y es acerca del Halloween. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre, que es el cumpleaños de Satanás, se realizan secuestros, abusos sexuales, asesinatos, hay asedio maligno tremendo, robo de hostias santas, consagraciones diabólicas, todo lo que entraña este día, y que dicho por ex satánicos es realmente un día de la festividad del maligno, en donde se llevan al cabo misas negras, sacrificios humanos, y esto es terrible y es una ofensa gravísima a Dios, tremenda. Como ello, la advertencia respecto a la santería, cuando nos engañan con supuestamente imágenes religiosas, efigies, y nos hablan de santos. Es una trampa tremenda en la que caen muchos. Yo he tenido pláticas con algunos santeros, bueno, ya conversos, y me han dicho en efecto cómo se nos engaña, o a ellos, haciéndoles creer que, por ejemplo, van a tener la protección a través de un collar de conchitas. Eso es señal de que ya entraron y se comprometieron, y van a recibir la compañía de un santo. Y bueno, cuidado con ello, porque no es así, porque más bien son guías vigilantes, y se trata no de un santo, sino de espíritus inmundos. Podríamos advertir lo mismo respecto al chamanismo, llamada hoy medicina tradicional, donde personalidades como el doctor Miguel Ruiz, autor de los 4 acuerdos, pues la practica, con el riesgo que esto conlleva, que mencionaré en un momento más.
Y con ello, pues las famosas limpias. No importa el tipo de hoja, no importa si es con huevo. Esto no es del agrado de Dios. Y terrible cuando se practica afuera de un templo católico. La bruja que se lleva a los niños. Es una nota periodística en donde se da cuenta, en efecto, que una mujer a medianoche, lo relata el reportero, enciende una fogata, se lanza a ella y se convierte en bruja y de esa manera en bola de fuego. Bueno, hay reportes en diferentes partes del país donde yo he visitado de la presencia de esas esferas o de esas bolas de fuego. Es real, no es un mito, porque el demonio tiene el poder para transformar a las mujeres de esa manera. En pantalla muestro el caso de una entrevista de una bruja llamada Verónica, donde habla acerca de cómo están presentes y llevan rituales el 21 de septiembre, día del culto pagano, y refiere que las hadas, los gnomos, los duendes, los trolls, los chaneques, las sirenas existen como las hadas. Esto es tremendo y bueno, pues hemos tenido oportunidad de realizar investigación al respecto, donde en efecto existen casos en donde estos muñecos se mueven y caramba, porque son influidos en rituales por espíritus malignos o bien los propios espíritus malignos adquieren esta fisonomía. Me encontré esta nota muy interesante en la prensa respecto a la consecuencia que se ha encontrado en chicos que durante un tiempo tuvieron estos muñecos. De acuerdo con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, los juguetes elfos producen manifestaciones patológicas en los niños y adolescentes, trastornos de sueño, imágenes irreales, ansiedad alta, terrores nocturnos, ideación persecutoria, distractibilidad, trastornos alimentarios, bajo rendimiento escolar, inseguridad y agresividad. Así es, amigos, es real la influencia que se da en este campo. No es broma. Sí hay, pues, capacidad del demonio de influir en estas figuras, sean de cerámica, sean tipo peluches de tela. Cuidado con ello. Pasemos al espiritismo, uno de los componentes que existen al respecto, y hablamos del espiritismo clásico y moderno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el espiritismo clásico invoca a los muertos. Supuestamente va a hablar un ser querido que ya murió, y en realidad a través de la medium habla un demonio que conoció el pasado de ese familiar. A este respecto hay que tener muchísimo cuidado con un tal ser, y aquí ya hablamos del espiritismo moderno, un tal ser que se identifica como Cryon, porque el espiritismo moderno, también llamado channeling o canalización, ya no es hablar con los muertos, sino contactar a seres intergalácticos, a ángeles de gran jerarquía, como también a muertos poderosos, llámese Hitler, llámese Nerón, llámese Judas Iscariote, etc. Mucho cuidado. Y lo peor es cuando dictan libros, eso es terrible. Este tal Cryon tiene una colección de más de 12 libros que fueron comunicados vía mediúmnica a Lee Carroll y Jan Tober, que por cierto también son los autores de los libros índigo, de los niños índigo, como niños cristal y niños arcoíris. Es una trampa, mucho cuidado. El libro Un curso de milagros fue dictado por una entidad en 2 partes que se identificó como la voz y que finalmente se trató de un demonio. Le dijo: yo soy Jesucristo, pero no me llames así, llámame la voz. Primera y segunda parte se juntan y el resultado es este libro. La gente lo compra pensando que va a hacer milagros y esto no es así. Cuidado con la Ouija, sabemos que tiene una poderosa influencia maligna. Es un canal y un conducto que abre portales del mismísimo infierno. Jóvenes, niños que han jugado esta tabla maldita pensando que no se mueve, que es una falacia, lamentablemente caen en la trampa. Y sí,
sí se mueve y tiene efectos nocivos. Mucho cuidado con ello. ¿Cómo olvidar el caso de una niña que invitó a sus amiguitas a jugar la Ouija en su casa? En la sala se pusieron a jugar. Era la tabla de la mamá. Y mientras sus compañeritas de la escuela jugaban, ella, la anfitriona, estaba en la puerta, asomada en la ventana también, para avisar si venía su mamá, porque le tenía prohibido jugar con la misma. Bueno, pues ocurrió que un espíritu inmundo salió de la tabla y entró en la chica. Esto fue terrible porque, de acuerdo a la versión que me ha contado un sacerdote, llega la mamá, encuentra a su hija posesa, se comunica con el sacerdote toma el auto para dirigirse a la casa y atender a la pequeña. Sin embargo, antes de llegar, la niña se arroja por la ventana y se mata. De tal forma que podemos, con este caso, y hay otros terribles, como no recordar el Charlie Challenge, donde los niños, jóvenes, adultos que juegan con esta, resultan finalmente dañados, afectados, poseídos por espíritus inmundos. De verdad, como ello con las llamadas constelaciones familiares que Bert Hellinger inventó, el belga. Y es que, de lo mucho que podemos decir, la clave está en este libro de Dan Van Kompenhout, La sanación viene desde afuera, chamanismo y constelaciones familiares. ¿Y por qué? Porque él cuenta en la obra que en las sesiones de constelaciones hay distintos tipos de espíritus. Por una parte los muertos y por otra otros, y esto es tremendo, otros espíritus que son invitados en los rituales y en las constelaciones. Y sabemos que no hay espíritus de los muertos, porque estos se van al cielo, purgatorio, infierno. En definitiva, son también demonios. Cuidado con ello. Cuidado con la moda de los ángeles, New Age. En pantalla muestro, para que ustedes puedan ver con calma cómo a través de los nombres que reciben, de los medios de contacto, sitios de procedencia, las formas que adquieren y los beneficios que afirman otorgar, son finalmente demonios. Su invocación, contacto, comunicación, encuentro y diálogo es en realidad con los espíritus malignos o ángeles caídos. Lo he estudiado a profundidad, ahí tienen la referencia y bueno, típico que te dicen que te van a contactar en la tarde, que van a entrar a tu casa a las 6 de la tarde mediante un ritual, ¿verdad? Y que pues van a visitarte y después hay que despedirlos. Mucho cuidado, porque eso lo que hace es que le abras la puerta finalmente a estos seres malignos. Ahí más en pantalla, con más cuidado, para que en otra oportunidad puedan verlo con calma y mayor atención. Cuidado con estas frases: Jesús no es Dios, no resucitó. El hombre es Dios, tú lo puedes todo. No importa el nombre de Dios, no hace falta rezar a Dios. Y que te invitan a creer en la reencarnación como en la desaparición de tu familia, o afirmar como uno que se le apareció al fundador del satanismo, a Aleister Crowley: la palabra pecado es restricción, haz lo que quieras, es la única ley. Y el último componente del ocultismo es el demonismo, el culto y adoración abierto al maligno. Terrible, junto con sus signos, sus muestras, el pentagrama, la cruz invertida, el 666, en fin. Yo aquí no quiero abundar mucho, pero al menos sí quiero advertir cómo a través de la figura de Baphomet, que se ha colocado en algunas ciudades de Estados Unidos por autoridades gubernamentales, pues engaña a los niños. Es finalmente la figura que se adora en uno de los últimos grados de la masonería. Es el mismísimo Satanás.
y con lamentablemente, el culto que se le ha pretendido dar, por ejemplo, en Colombia, en el propio Estados Unidos, y la construcción del primer templo satánico en México, en Catemaco. Terrible. ¿Qué busca la nueva era? Finalmente, pues amigos, de acuerdo a las investigaciones, son varios propósitos. Número 1, la aparición del Maitreya, el instructor mundial. Este es como se le ha fotografiado, como se dice que existe, y ha tenido como su principal Juan Bautista, entre comillas, o promotor, a Benjamin Crane, que ya falleció. Sin embargo, la enseñanza y los medios que utilizan siguen vigentes. Tuvo un gran vigor en los años 70, 80 y todavía 90. Esto es tremendo, porque se afirma que el instructor mundial vendrá a enseñarnos cómo llevar los destinos del mundo. Ahora veremos que pretende algo terrible. Bueno, este es el sitio web que en su momento apareció, maitreyainfo.com, y encontramos algo muy curioso. Por una parte, cómo es que habla acerca de la paz, y por otro, hace una remembranza o recupera las tesis de la llamada sociedad teosófica, en la cual, por ejemplo, aquí Alice Bailey habla. ¿Y de qué trata esa enseñanza? Bueno, que en el futuro habrá un gobierno mundial. Estamos hablando de Alice Bailey de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del siglo XX. Y hablaba de la idea de que en el futuro aparecería el tal Maitreya, como eso, que habría un gobierno mundial, que había que desaparecer a la familia. ¿Qué les parece? Bueno, pues el Maitreya lo hace suyo. Aquí está también otro de sus fines, una nueva religión mundial, bajo su liderazgo. Pueden ver el logotipo del Maitreya, donde él se ubica en el centro, y alrededor todos los demás cultos religiosos, en donde él se asume como el líder. Benjamin Crane llegó a expresar en su momento, ¿cuál es el plan? La instauración de un nuevo gobierno y orden mundial y una nueva religión bajo el Maitreya. Esto es lo que se conoce como el falso ecumenismo, el reunir a diferentes religiones en donde el Maitreya acabe siendo el máximo líder y todas las demás queden sometidas a él y a esta. ¿Cuál será? Desde mi punto de vista es la erección de la nueva era como una religión planetaria. En tercer lugar, podríamos decir el fin del cristianismo. Muestro en pantalla algunas frases que destacados miembros de la masonería, de la sociedad teosófica, del esoterismo y también de la gran fraternidad universal han expresado, como combatir a Roma y a sus sacerdotes, arrojar del cielo a Dios y barrer la tierra del cristianismo, como abolir el cristianismo y asegurar que el próximo reinado, ellos aseguran el nombre de este papa llevará Pedro II, pues será el que finalmente esté al frente y pues someta a todos los pueblos. El movimiento masónico es uno de los 3 canales principales por medio de los cuales continúa la preparación para la nueva era. En él se encuentran discípulos de los grandes, quienes están reuniendo impulso progresivamente y dentro de no mucho tiempo emprenderán la tarea que tienen asignada. Lo dijo Benjamin Crane, director del Centro Tara. ¿Ya vieron su logo? Bueno. Y un ejemplo muy palpable, y nos vamos acercando al final de todo esto, tiene que ver con un documento que es un baúl. Bueno, un baúl que contiene un documento. El baúl lleva por nombre el Arca de la Esperanza, una parodia de lo que es el Arca de la Alianza, en donde se guardaban las tablas de la ley. ¿Recuerdan? Bueno, pues este contiene un documento que se llama Carta de la Tierra, un documento con más de 18 principios,
dentro de los cuales encontramos el empoderamiento de la mujer, el desarrollo sustentable, la equidad de género, entre otros, elaborado por grupos abortistas, ONGs LGTB y brujas, aunque no lo quieran. Y ese documento está guardado en este baúl, repito, llamado Arca de la Esperanza, que se encuentra en el seno de Naciones Unidas. Si observan con atención, en el centro hay una mujer, no es la Virgen de Guadalupe, es la diosa Madre Tierra Naturaleza. Alrededor flora y fauna, por ahí encontramos un unicornio, fíjense qué curioso, como un elefante, en fin. Y bueno, lo grave de esto, además, es lo siguiente, que el día que se presentó la Carta de la Tierra en Naciones Unidas, Mikhail Gorbachev dirigió parte de este discurso. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos se deberían aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Mikhail Gorbachev, 1997. Es decir, será el medio por el cual, por ley a nivel mundial, pretendan suprimir nuestro culto a Dios uno y trino. Y pues podemos deducirlo finalmente: el reino del maligno, el gobierno del anticristo y el falso profeta. Les invito a que lean ustedes el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se sorprenderán de lo que la Iglesia dice y es doctrina de fe en torno a lo que acontecerá al final y cómo la Iglesia tendrá que pasar por una dura prueba, y en la que tal cual se habla de este ser siniestro del anticristo. Pues, queridos amigos y hermanos en Cristo, espero que esto que hemos compartido con todos ustedes no solo sea de su interés. Yo quiero que sea como mirarse un espejo, que sea un examen de conciencia, y que cada uno de nosotros, de cara a Dios, reconozca si ha practicado por ignorancia o a sabiendas todo este tipo de prácticas y creencias, nueva era, y dentro de las cuales está el ocultismo, porque pueden ser la razón, la causa de ese asedio que vivimos, de esos problemas, de ese rompimiento familiar, de esa también ruptura matrimonial, de enfermedades, de situaciones ahí inexplicables, de accidentes que no tienen otra manera de explicarse y que están dañando incluso nuestra economía, que de pronto se va a pique, porque tal vez hay maldiciones, hay malos deseos, porque tal vez nosotros, sin querer, incurrimos en este campo y entramos pues al terreno fangoso y peligroso de ese perro, de ese lobo que solo viene a robar y a matar. Les invito pues a que, reflexionando en esto, seamos capaces de asumir con humildad las fallas y los errores que hemos cometido, y tal vez también con nuestra familia, y que acudamos al sacramento de la confesión para recibir perdón de Dios, y por qué no también buscar la ayuda de un sacerdote exorcista y liberador para que nos ayude a romper todo tipo de bloqueo, de nudo, de aldaba, de hechizo, de acto brujeril, de maldición, de consagración diabólica a Satanás, para que de esa manera seamos liberados y así, libres de ataduras, podamos rendirle realmente el culto a Dios como Él quiere, de amarle con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y por qué no, evidentemente, tener un encuentro personal con Cristo y de esa manera vivir una vida nueva, acercándonos al Señor y proclamándolo así como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Dios les bendiga.
Damos gracias a Dios por esta conferencia y a nuestro amigo Jaime por advertirnos sobre el peligro que representa el ocultismo y así identificarlo, evitarlo y combatirlo con los sacramentos y la oración en nuestras familias. Pedimos a Dios que te bendiga en la misión que te ha conferido y a María Santísima que te proteja a ti y a los tuyos en su camino. Esperamos más adelante volver a coincidir contigo en otra iniciativa de oración. Agradecemos a todo el público y les invitamos a la charla de cierre que tendremos de este encuentro a las 9 horas tiempo de Ciudad de México, con otro gran predicador, el presbítero doctor Carlos Rosell desde Perú. Sigamos preparándonos con amor, humildad, oración, ayuno en lo posible y con una buena confesión para el sitio de Jericó Mundial de este 7 de octubre. Mantengámonos atentos a la página www.sitiodejerico.materfatima.org, donde podrán encontrar las oraciones oficiales y el programa de transmisiones por estos medios. Y vayamos más allá. En lo posible, invitemos a nuestros sacerdotes y compañeros de oración y organicemos sitios de Jericó en todas las parroquias que sean posibles. La Santísima Virgen María nos convoca a la batalla por la salvación de las almas que ya ha comenzado. Cristo ya venció y María Santísima por él vencerá. Muchas gracias y que Dios les bendiga y María Santísima y San José les acompañen.